Ok, algo que me gusta, con lo que me gusta comenzar el curso, y es solamente una sugerencia, es cómo me gustaría a mí que lo viéramos este curso, cómo lo vamos a ver este curso, pero que sí reflexionen un poco en otras materias, qué estructura deberían de tener sus teorías físicas, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos que adentrarnos un poco en esta idea, ¿no? Y bueno, aquí la presentación dice, porque así podemos mejorar nuestra capacidad de interpretación, de aprendizaje de la teoría y aplicarlo, ¿no? Bueno, entonces primero tenemos que definir qué es un sistema físico, ¿no? Entonces un sistema físico va a ser una porción del universo que la hemos elegido para el estudio y análisis, ¿no? En ciertas posturas filosóficas, esta porción del universo, bueno, más bien, el universo es todo lo que existe, ¿no? No hay nada más allá fuera del universo. Pues de cualquier manera, en un sistema físico vamos a elegir una porción de tal universo, ¿no? Y lo que se encuentra fuera del sistema físico, dentro de este acercamiento, le vamos a llamar los alrededores, así como el termo, ¿no? Y bueno, aquí les digo, ¿no? Los alrededores generalmente son ignorados, salvo que tengan efectos sobre el sistema físico. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, Ok. Entonces aquí les pongo un ejemplo, ¿no? Un sistema físico puede ser una cerveza o la espuma de la cerveza o solo la mitad de la espuma o una burbuja de esa espuma o las moléculas de dióxido de carbono que están en dentro de la burbuja o solo una de las moléculas de dióxido de carbono o solo, digamos, uno de los oxígenos que componen al dióxido de carbono. Ah, sí, Jesús, la grabación la estoy tomando aparte, ¿no? La voy a subir a YouTube y ya, se las comparto en el Classroom también. Sí, entonces estamos de acuerdo que este sí es, estos que enlisté son sistemas físicos. Entonces, si pienso en la cerveza, ¿cuáles serían los alrededores de la cerveza? Si la cerveza es el sistema físico. el tarro, Puede ser el tarro, ¿qué otra cosa podría ser? pues la mesa a lo mejor donde está o el aire que la rodea. Sí, todo eso, ¿no? Incluso podrían decir que hasta la luna es parte de sus alrededores, ¿no? Porque justo es lo que no es el sistema físico, ¿no? ¿Vale? O sea, en este sistema, ya si saben más del tema, ni siquiera estamos pidiéndole que los alrededores sean alrededores locales, ¿no? Si yo tengo que mi sistema físico es tal cual un tarro de cerveza, puedo pensar que la galaxia Andrómeda también es parte de sus alrededores, ¿no? Porque no es en el sistema. ¿Vale? Ok. Ahora sí vamos a escribir un poco de las teorías físicas, ¿no? Una teoría física siempre, y aquí les digo, es un siempre de sugerencia, desde mi punto de vista, pueden acomodarlo de distinta manera, pero siempre pretende dar una descripción a los comportamientos o propiedades del sistema físico, ¿no? Ya sea cualitativa o cuantitativamente o ambas, ¿no? Hay ciertas veces que no tenemos las capacidades o matemáticas o razonamiento para dar una descripción completa que sea tanto cuantitativa como cualitativa, pero eso no significa que no debamos de tratar de describir los comportamientos y propiedades, ¿no? Ahora, las teorías cualitativas regularmente pues se les desprecia, ¿no? O sea, dentro de la facultad, ¿no? Pero hay muchas teorías cualitativas que son bastante útiles, ¿no?
Y entonces trata de explicar las cualidades o características de un sistema físico. Y esto lo hace con base en algunas propiedades del sistema. Y en general son aquellas que no podemos medir, ¿no? O son muy difíciles de medir dado algún paradigma, ¿no? Y aquí un ejemplo que me gusta decir es el sabor, ¿no? Aún no existe un modelo completo que describa de primeros principios cómo funciona el sabor, ¿no? Lo que a mí me puede saber dulce, a otra persona le puede saber salado, o a mí me puede saber amargo y a otra persona le puede saber, no sé, agrio, si existe una distinción entre agrio y amargo, cosas de ese estilo, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿O qué otro ejemplo podrán decirme de una característica cualitativa que sea difícil de medir, ¿no? O que no podamos medir? Ay, pues no sé, Sergio, yo estaba pensando en el color, pero como si hay espectrofotómetros que miden longitudes de onda, pero de manera cualitativa las personas sí pueden apreciar diferentes tonalidades. Incluso hay algo que se llama, ay, se me fue ahorita, daltonismo, en donde creo que no ven bien el rojo o el verde, algo así, ¿no? Sí, no, existen varios tipos de daltonismo, ¿no? Eso depende de los conos con los cuales tienen problemas las personas. Pero sí, justo el color puede ser uno de ellos, ¿no? O sea, una cosa es decir, el color desde un sistema físico, como tú dices, ¿no? Un espectrofotómetro, medir su longitud de onda, su intensidad, o si te metes en cosas digitales como, no sé, la nitidez o el contraste que tiene respecto a otros colores, la saturación. Pero cuando hablamos del color percibido desde un sistema de referencia que es una persona, sí puede cambiar esa percepción, ¿no? Y es justo lo que muchos dicen, ¿no? ¿Cómo sé que el rojo, que yo sé que todo el mundo le dice que es rojo, lo ve de la misma manera la otra persona que yo, ¿no? Sí, justo eso. Entonces sí puede ser un buen ejemplo. ¿Alguna otra persona que quiera dar otro ejemplo? Sí, bueno, ¿qué género de música es mejor, no? Ahí estamos entrando también en subjetividad, ¿no? Epistemológica, ¿no? O bueno, puedes decir incluso que es ontológica, ¿no? Pero a muchos les molesta la subjetividad ontológica porque justo por eso es lo que mucha gente dice, le molesta cuando le dices que el arte contemporáneo sí es arte, ¿no? Porque piensan que se ve desde un subjetivismo ontológico. Pero bueno, eso ya está un poco fuera de... Son temas que me gustan, pero están fuera de la clase, ¿no? Pues justo, ¿no? ¿Qué género de música es mejor, no? Va. ¿Alguien más quiere dar otro ejemplo? En materias como electro, así cualitativas, cualidades, cosas cualitativas. Pues es que regularmente en eso son teorías cuantitativas, ¿no? Como en electro. Pero te voy a decir algo que usamos mucho los físicos, que puede decirse, podría pensarse que es cualitativo, pero realmente es solo dependiendo de cómo lo ves, ¿no? Un dipolo, ¿no? Un dipolo eléctrico. ¿Qué es lo que te dicen en electro, ¿no? Un dipolo eléctrico es cuando tienes dos cargas, pero tú estás suficientemente lejos como para que esas dos cargas las puedas ver como un ente, o sea, el dipolo, pero no estás tan cerca como para verlos como dos cargas completamente separadas, digamos, una carga más y una carga menos, ni tan lejos como para verlo como una carga neutra, ¿no? Tú estás en ese punto medio, que cuál es ese punto medio, a mí se me hace cualitativo, ¿no? Podría discutirse, ¿no? Sí, pues justo lo que vamos a ver, ¿no? Regularmente tenemos teorías cuantitativas, ¿no? Porque nos gusta medir para comprobar lo que estamos diciendo. Y regularmente le hacemos el feo a las teorías cualitativas, aunque existen, ¿no? Al final de cuentas, por ejemplo, termo,
comenzó siendo una teoría cualitativa, que después se le asignaron cantidades y después se le asignó algo para entenderlo desde primeros principios, ¿no? Okay. Y bueno, tenemos las teorías cuantitativas, ¿no? Entonces, emplean el modelado del sistema físico para poder asignarle cantidades a las propiedades, ¿no? Y comportamientos que tienen ese sistema. Y para tener un modelado exitoso, y aquí les vuelvo a decir, ¿no? De mi sugerencia, pueden pensar en algún otro modelado exitoso que no necesariamente lleve esto. Vamos a tener que usar la abstracción e idealización del mismo sistema, ¿no? Y esto lo logramos con la implementación de un marco matemático. Y ahorita lo vamos a describir más, ¿no? Y bueno, las cantidades dentro del marco matemático relacionadas con la teoría son cantidades físicas idealizadas, ¿no? ¿Vale? Ahorita discutiremos esto, ¿no? Esto es muy importante en mecánica cuántica. Ya discutiremos de la posición y el momento, ¿no? Súper clásico de mecánica cuántica. Ahora, a un sistema físico le podemos asociar muchísimas cantidades, ¿no? Y pueden reflejar las propiedades del sistema, directa o indirectamente, ¿no? Entonces, una cantidad física va a ser una propiedad asociada al sistema y puede ser observada y medida para generar valores numéricos del modelo, ¿no? Y entonces, para enfatizar su capacidad de ser medibles, simplemente se les llama observables, ¿no? O medibles. Esto no significa que literalmente haya alguien observando, ¿no? Esto causa todavía muchos problemas con interpretaciones de la mecánica cuántica, ¿no? Se habla de un observador que mide observables, ¿no? O sea, un observador que mide cosas que se pueden medir. Pero les decimos observables justamente porque se pueden medir, ¿no? Y un observador es aquel que ve observables. Pero es solamente etiquetas que les damos, ¿no? No necesariamente tiene que ser alguien, ¿no? ¿Sí? ¿Sí me doy a entender? O sea, yo puedo tener un detector que es un ente no animado y ese puede ser mi observador. Y la cantidad que mide el detector es la observable de ese detector. ¿Sí? Sí. Vale. Ahora vamos a hacer la primera definición del curso tal cual, ¿no? Una caracterización del sistema físico que engloba los valores de un conjunto suficientemente grande de observables, la denominamos estado del sistema, ¿no? En donde ponemos nuestra raya de suficientemente grande, pues eso depende de cómo estamos describiendo el sistema físico, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera medir, digamos, el ejemplo de siempre, de toda la vida, ¿no? Quiero medir la velocidad que pueda alcanzar un perro corriendo. ¿Me importa de qué color es ese perro? No. Ustedes. ¿No? Todos dicen que no. Ok, pues regularmente no nos importaría, ¿no? Creemos que las cualidades o la capacidad de un perro de correr no va a estar determinado de cierta manera por su color. Pero digamos, ¿no? Que el perro es un perro negro en un barrio de perros blancos racistas y toda la vida, mientras su infancia lo persiguieron y por eso este perro, por ser negro, siempre lo persiguieron y por eso puede correr más rápido, ¿no? Entonces ahí el color del perro, ya cuando estamos englobando esta descripción de nuestro sistema, sí va a ser un factor que va este, a determinar de cierta medida la capacidad de correr del perro, ¿no? De hecho, es un sistema más complejo, ¿no? Estamos analizando de una manera más profunda el sistema. Entonces, por eso les digo, ¿no? Es un conjunto suficientemente grande. Depende de cómo estamos eligiendo a nuestro sistema físico, ¿no? Y qué cantidades vamos a pensar. Eso es parte del modelado.
que van a englobar las características del sistema. Y cuando tengamos esas características, este conjunto lo vamos a llamar al estado del sistema. ¿Vale? Ok. Entonces, ¿qué componentes deben de tener las teorías físicas? Entonces, una teoría física cuantitativa va a tener estas 4 componentes, ¿no? Un marco matemático básico, que va a tener un conjunto de elementos dotados de estructura y propiedades matemáticas, que lo vamos a denominar espacio. Las reglas para manipular los elementos de tal espacio. Vamos a tener una descripción de estados. ¿Esto qué significa? Que los estados van a estar descritos por elementos del marco matemático, ¿no? Del espacio del marco matemático. Y van a estar en relación, va a haber una relación entre estados y elementos del espacio, ¿no? Y por eso a este espacio, cuando tenemos la relación entre el espacio del marco matemático y los estados de ya mi sistema físico idealizado, lo podemos llamar espacio de estados del sistema. Podríamos pensar, y de hecho no es necesario, que todos los elementos del espacio del marco matemático, más bien que no todos, tengan un estado correspondiente. Pero mientras todos los estados tengan un elemento del espacio del marco matemático, podemos decir que es el espacio de estados del sistema. ¿Sí? Sí, o sea, no todo lo que está en el espacio matemático tiene que tener un sentido físico, ¿no? Pero si lo estamos describiendo cuantitativamente, todos los estados van a tener que ser elementos del espacio del marco matemático, ¿no? Entonces, realmente, un espacio de estados del sistema va a ser un subconjunto del espacio del marco matemático. ¿De acuerdo? Y bueno, cada estado va a tener su correspondencia con un elemento del espacio de estado, que es lo que acabo de decir hace rato, ¿no? Ahora vamos a tener que tener una descripción de las observables, ¿no? Ya tenemos estados, queremos ver cosas que podemos medir, ¿no? Y entonces las observables deben estar descritas por cantidades definidas en el espacio de estados, ¿no? Y esta descripción deberá producir todos los posibles valores de observables, ¿no? O sea, no me vale que tenga un elemento del espacio de estados, pero que alguna de las mediciones que pueda obtener en la realidad no las pueda obtener en el espacio de estados, ¿no? Y bueno, vamos a tener que tener una relación entre observables y estados, y debe estar explícitamente establecida. Entonces, regularmente pues son las ecuaciones, ¿no? Nuestras famosas leyes que están en cada teoría, ¿no? Y finalmente la dinámica del sistema, ¿no? Realmente esta debería estar aquí, pero históricamente a los físicos nos gusta ponerlo como algo separado, ¿no? Y es cómo evolucionan temporalmente los sistemas físicos, ¿no? Ya sean los estados o sus observables, ¿no? Dentro de un marco matemático. ¿Sí? Vale. Ahora, pues bueno, ahí es para que ustedes piensen un poco, ¿no? Hay que pensar, eso es como un ejercicio de pizarrón, no sé. Consideren ustedes un sistema físico con su teoría física. Ahorita pues pueden elegir uno muy, muy sencillo, ¿no? Y digan cuáles son las observables de este sistema que están pensando, los estados y el marco matemático básico y la descripción de estados, ¿no? La descripción de observables y su dinámica. ¿A alguien se le ocurre alguno? Mi recomendación es de que no traten de irse por sistemas físicos que estudian en la carrera porque esos realmente son complicados, ¿no? Pero pues podrían intentar.
No, alguien que quiera participar, por favor. Ok, César elabora más sobre el tiro parabólico de una bala. ¿Cuáles serían las observables? ¿Cuáles serían los estados? ¿Qué marco matemático? ¿Cómo describes a los estados, las observables y a la dinámica del sistema? Dices que el marco matemático es el suo al uso de las ecuaciones que describe una parábola, ¿no? O sea, más bien sería como la descripción. Bueno, es que depende de cómo lo escribas, ¿no? Puedes decir que cada parábola descrita es un estado, ¿no? Es que elegiste un ejemplo muy complicado, ¿no? O sea, sí, sí puede hacerse todo esto, de hecho se hace. Es su curso de mecánica vectorial y mecánica analítica es eso. Lo justo es de que sepan distinguir cómo son, ¿no? Aquí Carolina dice, una cama donde sus observables es tender la cama y sus estados puede ser estar tendida o no. Sí, justo. Ya acaban de elegir algo así, ¿no? Entonces ahí, ¿cuál sería su marco matemático? Pues ahí yo podría pensar que su marco matemático, pues que es muy fácil, ¿no? Es algo que es binario, ¿no? O está tendido o está descendido, ¿no? Así poniéndolos estrictos. Entonces, justo, ¿no? Su estados es tendida o descendida. Pero ¿qué marco matemático tendría que agarrar? Yo sugeriría que fuera el, el espacio cociente de los enteros con Z2, ¿no? Así, si tienes que es un número par, digamos, está extendida, ¿no? Y si es un número impar, está tendida. Y la operación que tienes es, pues, la suma, ¿no? De este espacio. Solamente puedo sumar elementos, ¿no? Solamente puedo pasar de tendida y descendida, ¿no? No puedo pasar de extendida a descendida porque sigue siendo lo mismo, ¿no? Entonces ya tengo que el marco matemático es z cociente z2, ¿no? La descripción de los estados es que sí, ¿no? Si tengo un número par, extendida, si tengo un número par es descendida, si tengo un número par, extendida, ¿no? Y esos son con el marco matemático, ¿no? Y ahora sí, los estados es justamente solo o tendida o descendida, sin importar si es 0, 2, 4, etcétera, ¿no? Ahí es descendida. ¿Sí? Y resulta que aquí mi observable es justamente mi estado, porque estoy hablando solamente de una cantidad, ¿no? ¿Sí? ¿Y cómo los estoy describiendo? Pues justamente, ¿no? Con esta biyección que tengo entre el marco matemático y esta, y si está tendido o extendida, ¿no? Si es par o impar. Aquí nos estamos ahorrando el de observables y estados al ser lo mismo en este caso, en esta descripción, ¿no? ¿Y cuál sería la dinámica del sistema? Como les dije, ¿no? Es la operación. La operación del marco matemático sería la suma, pero su relación de la operación en este mundo ideal sería tender la cama, ¿no? Tender la cama o
dormir en la cama, ¿no? Cualquiera de estas dos cosas serían como la dinámica del sistema, y esas cualquiera de dos cosas en el sistema físico serían la suma en, en mi marco matemático. ¿Sí? Nada más quiero decirles que lo dije mañosamente así. El espacio cociente de los enteros con Z2, realmente eso es Z2, pero siempre por practicidad, a Z2 solo lo escribimos como 0 y 1, ¿no? Entonces realmente Z2 es el espacio cociente de los enteros con el conjunto que tiene el 0 y el 1, ¿no? Es como paréntesis, ¿no? Para que sea correcto. Ok, hasta aquí estamos bien con la sugerencia de cómo debemos de construir nuestro sistema físico, nuestra teoría física más bien. Sí. Ok. Entonces, como vamos a hacer un repaso de mecánica cuántica, pues vamos a empezar con fundamentos de prueba, ¿no? Y estoy seguro que la mayoría de ustedes ni en sus cursos de IFC ni en sus cursos de mecánica cuántica les enseñaron prueba, ¿no? Regularmente las aprenden más o menos de forma decente, ya después de que la utilizaron muchas veces en sus laboratorios o en otras materias, hasta física estadística. Por eso vamos a hablar un poco, ¿no? De fundamentos de probabilidad. A lo mejor alguno de ustedes ya llevó prueba, uno o dos, pero nosotros sí le vamos a dedicar mínimo una semana. ¿O cuánto le dedicamos, Pepe, aprovechando que todavía estás aquí? No recuerdo bien. Sí, más o menos, sí, es como 2 semanas. Sí, sobre todo por la primera parte que es como la más, conceptual. Ok, pues bueno, entonces aquí ya pueden agarrarse para que les sirva para otros cursos también, ¿no? Entonces vamos a empezar con lo más básico de prueba, ¿no? Ok, esta es como la motivación, ¿no? Entonces varias teorías físicas requieren el uso de probabilidad y de estadística. Y esto ocurre por tres razones, ¿no? La incapacidad de tratar sistemas complejos a causa de nuestro conocimiento del sistema, la practicidad de tratarlo de manera estadística, o algo que a muchos les podría molestar, a muchos científicos, físicos, químicos, biólogos, lo que sea, que el azar constituye una parte fundamental del sistema, ¿no? De que el azar constituye una parte fundamental del sistema se le llama azar ontológico, ¿no? Que no tenemos el conocimiento completo del sistema para describirlo es el azar epistemológico, y la practicidad es otra cosa, ¿no? Ahorita les voy a dar un ejemplo de practicidad, que no es ninguno de estos dos azares, ¿no? Y bueno, el ejemplo de practicidad es nosotros en principio podemos tener el conocimiento completo del sistema, pero es algo literalmente impráctico, ¿no? Y pensemos en un sistema de un mol de átomos de hidrógeno, ¿no? Cada átomo de hidrógeno, ¿cuántos grados de libertad tiene? Vamos, esta sí es pregunta de segundo semestre, ¿no? 6, ok. ¿Cuáles son? Ok. Los tres de posición y los tres de momento, ¿no? ¿Y por qué? Porque estamos pensando que el hidrógeno es una partícula puntual, ¿no? Ahora, si tengo un mol de hidrógeno, ¿cuántas partículas tengo?
pues tengo partículas del orden de 6 por 10 a la 23, ¿no? Entonces, lo que nos dicen justo, pues la mecánica vectorial, las leyes de Newton, es de que este sistema de un mol de átomos de hidrógeno, yo lo puedo describir determinísticamente, ¿no? Pero voy a tener 6 veces, o sea, los grados de libertad, por el número de partículas que tengo, de ecuaciones diferenciales acopladas, ¿no? O sea, voy a tener 3.6 por 10 a la 24 ecuaciones diferenciales acopladas, ¿no? Esa cantidad de ecuaciones diferenciales acopladas es una cosa extremadamente grande, ¿no? Parece, pero incluso con computadoras cuánticas actuales no podrían hacer esos cálculos, ¿no? O con supercomputadoras, ¿no? Regularmente tienen que reducir ese tamaño drásticamente. Entonces sí, yo tengo el poder con las ecuaciones o pues, con las leyes de Newton de poder dar el pasado, el presente y el futuro de esas partículas si conozco el estado inicial del sistema, ¿no? Y resuelvo las ecuaciones. Pero es completamente impráctico. Entonces, ¿qué empezamos a decir? Bueno, decimos que es algo azaroso y empezamos a inventar la termo, ¿no? A partir de promedios asigno cantidades, ¿no? Y son los promedios de las fluctuaciones que hay, ¿no? O sea, ¿qué es la presión? Pues para una pared determinada donde está encerrado el hidrógeno, voy a tener transferencia de momento por unidad de área, ¿no? Al promedio de esa transferencia de momento le voy a decir presión, ¿no? Y literalmente le voy a decir el volumen de donde está encerrado. Pero todas estas características las estoy tomando por la practicidad que tiene hacerlo, ¿no? Sí voy a tener resultados menos precisos, pero muchísimo más fáciles de hacer. ¿Sí? Y bueno, nada, estoy poniendo un ejemplo de cómo se usa la probabilidad, ¿no? Cuando lleven física estadística, si ya le están llevando, van a darse cuenta de realmente cómo surgieron estas cantidades en termo, ¿no? Van a poder decir que la entropía, en lugar de haber salido de la manga, es menos el logaritmo de la constante de Boltzmann por los microestados accesibles del sistema, ¿no? Y ya eso tiene un fundamento de probabilidad y estadística, ¿vale? Es como la motivación, ¿no? Ya saben que en mecánica cuántica, en otras áreas, se utiliza probar, ¿no? Pues bueno, entonces vamos a tener que entender, bueno, la probabilidad como una medición de la importancia de la evidencia obtenida por el razonamiento inductivo o inferencia estadística, ¿no? Y bueno, en física vamos a poder pensar en un experimento que puede producir varios resultados y que, a pesar de realizarse bajo las mismas condiciones iniciales, estos resultados pueden ser diferentes, ¿vale? Y podemos decir que el experimento es tal que no podemos predecir los resultados, pero que presenta regularidad. Entonces, si ustedes lanzan una moneda, ustedes pueden decir, pues no cambian las condiciones entre yo lanzar una moneda y a veces cae águila y a veces cae sol, ¿no? Y en principio son las mismas condiciones, ¿no? Pero el resultado no es lo mismo. Pero si es una moneda justa y realizo el experimento muchísimas veces, voy a ver que cae la mitad águila y la mitad sol. ¿Sí? Eso es lo que es la regularidad, ¿vale? Ahora, a la clase de experimentos que podemos analizar con teoría de probabilidad les denominamos experimentos estadísticos. Ahora imaginemos un sistema físico con una observable A que puede tomar un número finito de valores, ¿no? 1, 2, n, ¿no? Entonces, si yo pongo el ejemplo de la moneda, la observable sería qué cara salió apuntando hacia arriba, ¿no? Y el número finito de valores sería águila o sol, ¿no? Le podría decir 0 y 1 o
1 y 2, ¿no? Y bueno, si cada experimento individual que pretende encontrar el valor del observable resulta en el valor AL, alguno de estos, de manera azarosa, y si el experimento se lleva a cabo bajo condiciones idénticas n veces, n grande, y el valor de AL aparece NL veces, el cociente de NL entre N se aproxima a un solo valor mientras mayor es N, ¿no? ¿Sí? O sea, mientras más veces repito el experimento, noto más la regularidad de este experimento. ¿Sí? Este experimento estadístico. Y bueno, si cumple estas condiciones, decimos que en efecto es un experimento estadístico. ¿Sí? Ok. 10 minutos quedan de la clase. Ahora, la regularidad la podemos analizar en estos experimentos por la convergencia de este cociente, ¿no? Entonces podemos definir que la probabilidad, dado la repetición del experimento n veces de la observable A, que resultó en la cantidad medida AL, es igual a NL entre N. ¿Sí? O sea, otra vez al ejemplo de la moneda. Digamos que la lancé 100 veces, ¿no? Entonces sería la probabilidad sub 100 de observable cara, bueno, resultado de el volado, digamos, volado. No sé mi cursor. Entonces, P, 100, volado, y aquí que sea águila, ¿no? Entonces, esto es igual a las veces que cayó águila, digamos, 51 entre 100, ¿no? O sea que no fue completamente justo, ¿no? Entonces ya tenemos cuál es esa probabilidad. Entonces, esto solamente ocurre cuando converge, ¿no? Si lo hacemos ya 1000 veces, a lo mejor esto ya es 501 entre 1000, ¿no? Y si lo hacemos 1.000.000, ahora sí podríamos decir que ya tendríamos 500.000 y 1.000.000, ¿no? Entonces ya ahora sí se acercó a 0.5, ¿no? Entonces a esta cosa le podemos identificar como la probabilidad. ¿Sí? ¿Sí estamos bien hasta aquí? Sí. Ok. Entonces, si construimos las probabilidades de esta manera, van a satisfacer esto. La probabilidad de un experimento que se realizó n veces para medir la observable A, que resultó en el resultado AL, va a ser entre 0 y 1. Y si sumo cada una de esas probabilidades de cada uno de los resultados, tengo que obtener 1. ¿De acuerdo? Sí. Vale. Y al valor de expectación, que también se le llamamos valor promedio, valor esperado, lo podemos escribir de esta manera. Estoy utilizando esta notación para hacer distinción ahorita con prueba discreta, después cuando lo veamos formal, y después con cosas de mecánica cuántica y no confundirnos con otra notación del curso, ¿no? O sea, a lo mejor no es una notación muy bonita, de hecho no creo que lo sea, pero es diferente a lo del resto del curso, ¿no? Así no nos vamos a confundir a lo largo. Entonces, el valor de expectación de esta probabilidad, si se fijan, ya no estoy poniéndolo como de AL, sino de la probabilidad en general, va a ser 1 entre n, la suma desde L igual a 1 hasta L, del resultado por las veces que apareció el resultado, ¿no? Y ahora sí, esto lo puedo escribir como la suma de el resultado por la probabilidad de tal resultado. ¿Sí? Ese es el valor de expectación, el valor promedio. ¿Vale? Ok. Ahora, esto que vimos es pues es muy a la manga, ¿no? Muy sacado de la manga. Es muy sencillo, ¿no? Es muy poco formal, pero es como la más intuitiva de forma de introducirnos a la prueba. Y se le llama como la interpretación de la frecuencia de la probabilidad. Y bueno, les digo que es muy poco formal porque es insatisfactoria, muchos la consideran insatisfactoria, porque requiere
que se repitan muchísimas veces los experimentos. ¿Sí? Entonces, incluso mentalmente, ¿no? O sea, ¿cómo podemos empezar a notar la regularidad de algo que sabemos que lo podemos describir de forma azarosa, pero no es algo que conozcamos, ¿no? Algo tan sencillo como lanzar dados o lanzar monedas. Entonces, por eso esta interpretación es insatisfactoria para muchos. Entonces, las siguientes clases vamos a hacer una formulación matemática que es independiente de las interpretaciones. Y ya. Ah, bueno. Y antes de irnos, pues tengo este pequeño ejercicio, si da tiempo. Entonces vamos a considerar dos dados justos de 6 caras, ¿no? O sea, cada cara es un dado común y corriente, está enumerado del 1 al número de caras, ¿no? O sea, de 1 al 6, ¿vale? Y son justos porque, o ahora ustedes díganme, ¿por qué dirían que son justos, no? Sí, cada cara pesa lo mismo, ¿no? No son dados cargados que se van a sesgar hacia algún resultado, ¿no? Entonces, ¿cuál dirían que es la probabilidad de que si tiro solo uno de los dados obtenga un 3, ¿no? Y ahí está la respuesta, ¿no? Ahí se me fue. ¿Sí ven por qué es un sexto? Sí. Chale. A ver. Entonces, antes de poner la otra que ya viene con la respuesta incluida, ¿cuál sería la probabilidad de que si tiro solo un dado obtenga un número par? ¿Tres sextos? Sí. O sea, lo que es lo mismo, un medio, ¿no? Ahora, ¿cuántos resultados diferentes puedo obtener al sumar la cara de una tirada de ambos dados? O sea, si tiro los dados y sumo las caras que salieron hacia arriba, ¿cuántos posibles resultados diferentes tengo? Ah, ¿con los dos dados? Ajá. ¿Cuántas veces? O sea, no, ¿cuál es justo el problema, no? Si los Ah, lanzo, ¿una vez tirar los dos? no, no, no. Piensa, no. Todavía sin tirarlos. Si lanzo los dados, ¿de cuántas maneras distintas, cuántos resultados distintos me va a dar la suma de sus dos caras? De las caras de los dados. ¿No? ¿Alguien? A ver, les pongo un ejemplo, ¿no? Si quiero que el resultado de la suma sea 4, es un solo resultado diferente, pero puedo obtenerlo con que el dado 1 salga un 1 y el dado 2 salga un 3, o que el dado 1 salga un 3 y el dado 2 salga un 1, o que en el dado 1 salga un 2 y en el dado 2 salga otro 2, ¿no? Entonces, tres configuraciones distintas de dados me dieron un solo resultado diferente, ¿no? Entonces, ¿cuántos resultados diferentes podría obtener? No, no es 36.
es 15. ¿Por qué están pensando en eso? O sea, bueno, el 36 sí sí tiene sentido en otra cosa, ¿no? ¿No sería 11? Es 11, justo, ¿no? Si el máximo resultado que puedo obtener al sumar las dos caras es un 12, ¿no? El mínimo resultado que puedo obtener al sumar las caras es un 2. Y todos los demás se encuentran, pero están en ese intermedio, ¿no? Entonces, del 1 al 12, si los contamos, son 11 resultados distintos. ¿Sí? Sí, lo que decía Carolina de 36. Eso lo vamos a ver ya más adelante, ¿no? Ahora, ¿cuál sería la probabilidad de que si tiro ambos dados, la suma de sus caras sea 1? ¿Sería 11 sobre 36? No, no, no. Escucha bien la pregunta, ¿no? Si tiro ambos dados, que la suma de sus caras sea 1, ¿cuál es la probabilidad? Justo 0, ¿no? Ah, sí, no, no se puede. O sea, el mínimo de suma de los dos es un 2, entonces es 0. ¿Todavía queda alguna pregunta? Ah, ok. ¿Cuál es la probabilidad de que si tiro ambos dados, la suma de sus caras sea 2? No, no es 1 entre 11. Ahí sí ya tiene que ver con el 36 que había dicho Carolina hace rato, ¿no? Si yo tiro dos dados, ahora sí, tengo 36 formas distintas de que caigan los dos dados, ¿no? Como configuración. Pero su suma solo está entre 1 y 12. Pero justo, como solo hay una sola configuración que me dé un 2 de suma de dados, entonces es justo 1 entre 36. ¿Sí? O sea, por eso también en siguientes clases vamos a definir los eventos, evento único, evento imposible, evento total o evento seguro, cosas de ese estilo, ¿no? Y vamos a tener que escribir el espacio topológico de un experimento, ¿no? Para poder asignar este tipo de cosas. Y ahora sí, ¿no? La última. ¿Cuál sería la probabilidad, si es que la conoce, de que la suma de las caras sea un 7? Ah, pues si llegan al final del curso, yo no creo que reprueben. O sea, realmente, bueno, pues Pepe les puede decir, ¿no? O sea, no es un curso barco, de hecho es un curso difícil, pero no es, pues casi todo el mundo pasa, ¿no? La de que salga un 7 es, pues cuántas maneras distintas puede caer un 7, ¿no? ¿Serían 3 sobre 36? Sí, justo, ¿no? Ah, Sí. sí habían hecho respuesta, ¿no? Es un sexto, ¿no? De hecho, la suma de dados que tiene probabilidad más alta es el 7, ¿no? Y por eso, si van a los casinos, regularmente el 7 le pertenece a la casa, ¿no? Y si le apuestan a un 2 o a un 12, este, les dan más dinero, ¿no? Si resulta ese resultado, ¿no? ¿Sí? Y a ver, dejo de grabar.